Vamos a dar inicio a esta mesa central de una jornada que ha sido bastante larga, tanto los diferentes temas que se están discutiendo en este proceso de negociación que tiene que ver con este nuevo acuerdo comercial. En esta mesa, que además, como ven, las panelistas predominantemente femeninas, me han puesto simplemente para Vota de género. Así es. Pero bueno, está muy bien. Realmente es un placer estar acá. Vamos a desarrollar esta mesa y tenemos la participación de 4 distinguidas especialistas. En primer lugar, vamos a contar con la representación de Melinda San Luis, que es directora de campañas internacionales de Public Citizen. Ella es politóloga y viene trabajando en estos temas desde hace un tiempo. Quiero comenzar con una prueba de preguntas. ¿Qué significa el TPP? La sigla TPP. ¿Puede ser tomarse el poder del pueblo? ¿Traslado de las plantas de producción? Tratado ponzoñoso para la población, tratamientos a precios prohibitivos, tumbar las preferencias por los productos del país, o toallas, perfume y papel. No sé. ¿Qué opino? O todos podemos ver. Todos podemos. Prohibición de algunas cosas sobre el internet que se puede ver aquí, multas obligatorias, sofocan la innovación dentro de este tratado. La desregulación financiera es una preocupación muy grande en Estados Unidos y me imagino aquí también, que los banqueros mafiosos son los que realmente llegaron a la crisis financiera global que nos afectó a todos, ¿verdad? Pero ahora, en la época que quieren re-regular a este sector financiero, se quieren meter en un capítulo de servicios financieros unos límites a los tipos de regulación que podemos hacer al sector. Y esto es muy preocupante en este momento. Y puede pasar. Los alimentos de dudosa inocuidad también puede ser muy preocupante. Los derechos de los consumidores de conocer de dónde viene su comida, de tener etiquetas que dicen si son transgénicos o si son de un país u otro. Eso han sido llamados barreras comerciales, en demandas comerciales que se ha visto recientemente. Incluso Estados Unidos ha perdido algunos de esos casos. Pero está promoviendo este tipo de prohibición en el TPP. Pero la buena noticia es que la lucha mundial ya empezó contra eso y que nosotros podemos juntarnos a eso. Hay victorias históricas que podemos acudir, ¿verdad? Como derrotamos el ALCA, el Área de Libre Comercio de América. Un acuerdo multilateral de inversiones fue desarrollado por la sociedad civil. Y otros también. Entonces, y este es el momento en que podemos descarriarlo si realmente pensamos que es importante. Y muy rápidamente, para terminar, unas fotos de algunos compañeros alrededor del mundo que podemos añadir del plantón mañana, sí, después. Aquí en Malasia, el siguiente en Japón, aquí en Australia, en Estados Unidos también. Hubieron varias protestas y durante las jornadas pueden seguir, solo para que vean los plantones que se ha hecho. Y al final solamente decir que depende de la solidaridad de los pueblos. Y estamos aquí, vinimos a Lima para estar con ustedes y aprendernos y nutrirnos uno al otro, ¿verdad? Para ver cómo podemos juntarnos a esta lucha. En Estados Unidos estamos viendo cómo podemos va a haber una pelea dentro del Congreso si van a dar autorización a este tipo de acuerdo en Estados Unidos. Entonces, dentro de nuestros contextos nacionales, podemos trabajar, pero coordinadamente a través de redes internacionales. Gracias. Sin duda, varias
consideran claves, políticas que no se pueden lograr a través de procesos democráticos en cada uno de estos países, cosas que ya están ocurriendo, falta de transparencia, poca transparencia. Estamos hablando de temas que van mucho más allá de simples acuerdos comerciales. Y seguramente en la presentación Melinda va a agregar las fotos de mañana. Bueno, a continuación vamos a tener la presentación de Judith Rius, de Médicos Sin Fronteras, que va a hablar del tema de los riesgos para la salud con el TPP. Bueno, agradecer también la invitación a este foro público y el trabajo, el fantástico trabajo que ha realizado y está realizando la Sociedad Civil Peruana esta semana. Estamos todos los que estamos visitando de fuera, yo por primera vez en Perú, inspirados, emocionados y sintiéndonos mucho más fuertes en la lucha, viendo que tenemos tantos amigos y tantos aliados en Perú luchando en la misma lucha. Me han pedido que haga un repaso de por qué una organización médica humanitaria como Médicos Sin Fronteras está siguiendo un tema tan oscuro como un tratado de libre comercio y el tema de las patentes. Explicar por qué creemos que el texto que está en negociación es una mala idea, porque creemos que va a afectar a la salud pública y porque estamos pidiendo que los gobiernos mejoren el texto de negociación y si se concluye esta negociación, se mejore el texto de negociación y se incluya un texto que sea mucho más balanceado y que proteja la salud pública. Entonces, una pequeña introducción de quién somos, una organización médica humanitaria fundada hace unos 40 años. Prestamos asistencia médica a víctimas de catástrofes de origen natural, humano y de conflictos armados. Como dije, actualmente estamos trabajando alrededor de unos 70 países alrededor del mundo. La mayoría de nuestras operaciones son en países de rentas de ingresos medios o bajos. Trabajamos realmente intentando llegar a la población que los sistemas de salud no llegan. Por lo tanto, normalmente trabajamos con la población más vulnerable y más pobre. Entonces, el tema del acceso a medicamentos es incluso aún más palpable, ¿no? Yo trabajo para un grupo dentro de Médicos Sin Fronteras que se llama la Campaña de Acceso a Medicamentos Esenciales, que se creó en 1999, cuando la organización Médicos Sin Fronteras ganó el Premio Nobel de la Paz. La campaña tiene básicamente dos objetivos, dos grandes objetivos. Uno es mejorar el acceso a medicamentos en el sentido de bajar el coste de los medicamentos para que Médicos Sin Fronteras y los ministerios de salud con los que trabajamos puedan garantizar el acceso a medicamentos a más personas. Y el segundo es el tema de innovación. Muchas veces el problema que vemos en los países que estamos trabajando no es solo que los medicamentos sean muy caros, pero es que a veces los medicamentos ni existen. El modelo actual de innovación no se focaliza en las necesidades de salud pública de la mayoría de los pacientes a los que nosotros tratamos, que como he dicho son pacientes pobres, que no son pacientes que realmente están en la mente o en el modelo de negocio de la industria farmacéutica. Un ejemplo, el Chagas es una enfermedad olvidada que afecta a las Américas, a varios países de las Américas, donde estamos utilizando un tratamiento médico de unos 40 años de antigüedad y que tiene importantes efectos secundarios. Es un ejemplo de una enfermedad olvidada en el que el sistema de innovación no está respondiendo. Entonces, para explicar un tema tan complejo como la propiedad intelectual y el acceso a medicamentos y por qué a Médicos Sin Fronteras le importa el TPP, les quería explicar un caso, el tema del VIH-Sida, explicarle cómo se ha transformado el acceso a tratamiento a nivel global para el VIH-Sida en los últimos 10 años, qué hemos aprendido como organización médica humanitaria, qué ha aprendido el mundo del VIH-Sida y del acceso a tratamiento y por qué creemos que las propuestas que están en la mesa van a hacer imposible o mucho más difícil continuar tratando a pacientes de la misma manera, pero incluso ampliar las lecciones aprendidas a muchas otras enfermedades como son el cáncer y las enfermedades cardiovasculares, en las que necesitamos empezar a tratar y a cubrir a muchos más pacientes porque existen importantes déficit de acceso a medicamentos. Pues esto es un gráfico que básicamente explica una historia. La historia es el año 2000, una línea verde muy arriba, en el año 2000. Eso significa que con la situación en que nos encontramos, Médicos Sin Fronteras y los ministerios de salud, cuando empezamos a intentar dar acceso al tratamiento para el VIH-Sida a pacientes en países de desarrollo. Empezamos nosotros personalmente en Camerún, en Sudáfrica, en Tailandia, y en ese momento teníamos muchísimas dificultades para alcanzar a todos los pacientes que tenían necesidad de tener acceso a los medicamentos, porque el coste era de alrededor de unos, más de $10.000 por paciente por año.
a ese coste te puedes imaginar que muy pocos ministerios de salud, muy pocas ONGs, muy pocos pacientes podían realmente permitirse el acceso al tratamiento. Eso era en el año 2000. A los pocos años empezó a introducirse la competencia genérica. Empezaron a entrar genéricos en el mercado para el VIH-Sida. Y esto les muestra la bajada absolutamente radical de la línea verde. Cuando la línea gris aparece, la línea verde se reduce. ¿Qué es la línea gris? La línea gris es la competencia genérica. La línea verde son los productos de marca. Cuando los genéricos entraron en el mercado, por supuesto eran mucho más baratos que los productos de marca, pero es que los productos de marca también bajaron de precio. Y eso ha continuado bajando en los últimos 10 años. Actualmente esa línea de tratamiento, la primera línea de tratamiento recomendada por la Organización Mundial de la Salud, que les decía era en ese momento más de $10.000 por paciente por año, está por menos de $150 por paciente por año. Eso es una reducción de alrededor del 99% que ha permitido básicamente alcanzar y tratar a muchísimos más pacientes. En todos los países, la cifra global de las Naciones Unidas en este momento, de UNAIDS, dice que actualmente hay unos 8 millones de personas en el mundo, en países en vías de desarrollo, accediendo a medicamentos para el VIH-Sida gracias a esto, básicamente gracias a la competencia genérica. Más del 90% de esos 8 millones de personas que están recibiendo tratamiento para el VIH-Sida tienen acceso porque existe competencia genérica. Nosotros, Médicos Sin Fronteras, más del 90% también de los productos que utilizamos en nuestras operaciones para el VIH-Sida son genéricos. Y la mayoría son genéricos producidos en la India. Y ahora les explicaré por qué la India, por qué tienen esa peculiaridad. Entonces, la historia del VIH-Sida. La entrada de medicamentos genéricos básicamente, la lección aprendida del VIH-Sida es que el acceso al tratamiento es igual a la competencia genérica. La entrada de la competencia genérica completamente cambió las posibilidades de tratamiento porque bajó el coste de los medicamentos, pero también nos dio una multitud de opciones terapéuticas. ¿Quién depende de esto? Ministerios de Salud, Médicos Sin Fronteras, el Fondo Mundial, cualquier entidad donante, ministerial o ONG que está en este momento dando tratamiento para el VIH-Sida en un país en vías de desarrollo depende de que esa situación se mantenga y se permita que la legislación permita la competencia genérica. ¿Por qué fue eso posible jurídicamente? ¿Por qué se permitió esa entrada tan radical de medicamentos genéricos? Porque de acuerdo con la legislación internacional de la Organización Mundial del Comercio, antes del 2005 no era obligatorio para los países en vías de desarrollo otorgar patentes a productos farmacéuticos. La India y muchísimos otros países en vías de desarrollo no otorgaban patentes para productos farmacéuticos. Por lo tanto, al no otorgar una patente, una pausa. ¿Quién sabe lo que es una patente? ¿Alguien me lo quiere explicar? ¿Lo explico? La patente es básicamente, a ver si lo explico bien, la patente es un derecho otorgado por un gobierno por un periodo de tiempo determinado, de acuerdo con el derecho internacional son 20 años, por la que se permite a una compañía que obtiene esa patente controlar, monopolizar un mercado. Es un monopolio temporal a una innovación. Entonces, antes del 2005, ningún país en vías de desarrollo estaba obligado a monopolizar, a otorgar monopolios a productos farmacéuticos. A partir del 2005, por un acuerdo de la Organización del Comercio, eso es una obligación. Y eso es lo que ha cambiado todas las reglas del juego. A partir del 2005, todos los productos que se han inventado, se han llegado al mercado, tienen que, si la compañía farmacéutica quiere, puede obtener una patente que le otorgará un monopolio de 20 años y por lo tanto le permitirá excluir la competencia genérica durante ese periodo. Eso, como se pueden imaginar, se ha traducido en un aumento de precios que van en aumento porque cada vez hay menos competencia genérica. ¿Se entiende? Vale. Para continuar con la mesa, ahora Alejandra Laiza, coordinadora de la Red Globalización de Vida. 15 minutos. Gracias, José. Muchas gracias, amigos, por estar aquí. Gracias por la oportunidad de tener gente de tanta calidad en esta mesa, por su calidad personal, por su compromiso, por su capacidad para hacer de estos temas tan difíciles, tan técnicos y que parece que fueran temas solamente de negociadores o de especialistas, temas que son efectivamente de todos nosotros, temas de la gente. Las negociaciones de los tratados de libre comercio empezaron hace varios años. En el 2004 empezó la negociación del TLC con los Estados Unidos y en ese contexto nuestro país asumió varios temas y varios compromisos harto sensibles. ¿Cuál
es la idea que nos han vendido? ¿Cuál es la idea que en general se promueve como discurso alrededor de los tratados de libre comercio? En la oportunidad de ampliar el comercio internacional, y a los peruanos nos han vendido mucho la idea de un exportador, no nos dicen que principalmente de materias primas, pero las oportunidades para las importaciones de espárragos, de exportación, de circunfecciones, han constituido un incentivo, una motivación para entrar en las negociaciones de los TLCs. Desde el 2004 a esta parte tenemos más de 10 TLCs firmados. De estos 10 TLCs, tenemos ya un TLC con Estados Unidos, también tenemos un TLC con Canadá, tenemos un TLC con Chile, tenemos un TLC, tenemos varios TLCs, y de hecho tenemos varios TLCs con países que estamos, con los que ahora además estamos negociando el TPP. Entonces uno se hace la pregunta, ¿no? Si ya tenemos un TLC con los Estados Unidos, ¿qué sentido tiene tener un nuevo TLC con este país y con otros países? ¿Qué cosa es lo que está en juego detrás de esta negociación para nuestro país, pero sobre todo para el futuro de las reglas del comercio internacional? Y este es un tema clave. La negociación del TPP es un TLC entre 11 países y probablemente muy prontito 12 países, incluyendo Japón. Constituye el nuevo escenario de discusión fundamental, además y estratégico para Estados Unidos, para definir las nuevas reglas, no solamente para el comercio internacional, porque como bien decía Melinda, de los 29 capítulos, solo 5 tienen que ver con aranceles, acceso a mercados, sino principalmente con diseñar la institucionalidad y definir la organización para los intereses de las corporaciones en temas tan sensibles como propiedad intelectual, no solamente para las farmacéuticas, también para las industrias culturales, para libertades en Internet, para el software libre, también para la regulación de los servicios, de las inversiones, de los obstáculos técnicos al comercio. Y la base de este TPP se espera y se quiere y se viene promoviendo sean las nuevas reglas para el comercio internacional que definirán las relaciones que los países que participamos en la cuenca Pacífico, es decir, la costa americana y la costa de Asia alrededor del Pacífico, tengamos hacia el futuro. Ya viene la pregunta básica. Yo creo que aquí estamos a favor del comercio y las inversiones, pero todos estamos a favor de un comercio justo, comercio con justicia e inversiones responsables. No queremos ni comercio ni inversiones solamente del lado del interés de las corporaciones. Queremos comercio, queremos inversiones del lado de la gente, generando oportunidades de desarrollo para los países. Pero viene la pregunta sobre las reglas y el interés de ampliar estas reglas. ¿Qué sentido tiene de hacer que la región AP fije reglas de comercio que blindan esta relación de asimetría, de condicionalidad, de dependencia norte-sur en muchos de los temas, que fijan a nuestras economías como proveedoras de materias primas o en el caso de los países asiáticos, proveedoras de mano de obra muy precaria, ¿no es cierto?, en un contexto en el cual las corporaciones se van deslocalizando y van armando cadenas que les permiten mejorar sus beneficios, mejorar sus ingresos a costa de una estructura en la cual el comercio no necesariamente genera concatenaciones beneficiosas para la mayoría de los jugadores. ¿Cuál es la preocupación en este escenario? Además es interesante. Si es la negociación para la PEC, ¿por qué no se siente Estados Unidos en la PEC y negocia con China directamente? Varios de estos temas seguramente tendrían otra discusión y otro alcance si se sientan los grandes en la mesa. No es la primera vez que la lógica de la negociación de las economías grandes, eso fue lo que paralizó la negociación en la OMC, es lograr acuerdos con las economías más pequeñas para ir armonizando un tipo de estándares para luego promoverlas e imponerlos en los foros más grandes. ¿Cuáles son las sensibilidades para el Perú con esta negociación? Y me lo han preguntado varias veces, pero si ya tenemos un TLC con Estados Unidos, ¿qué puede pasar ahora? Acá hay dos dimensiones bien importantes a contabilizar. En primer lugar, el TPP implica de hachazo tener varios TLCs nuevos, en los que no hemos negociado y no hemos discutido mucho. Implica tener de la noche a la mañana un TLC con Vietnam.
Para los compañeros que trabajan en Gamarra, para la gente que está vinculada al sector textil-confecciones, ya las importaciones asiáticas de textil-confecciones vienen afectando un sector pujante e importante en el país. Y es por eso que insistimos en la urgencia de transparentar una negociación e informar una negociación que viene pasando desapercibida. Hace 3 años ha empezado esta negociación y esperan terminar en octubre. ¿Cuántos meses nos quedan? Poquito. Pero hay varios temas todavía sobre la mesa que son harto complicados. Y ahí viene el segundo paquete de problemas. No solamente son los nuevos TLC que vamos a tener sin haberlo pensado mucho, sino que además hay la pretensión de ir para arriba en algunos temas en los cuales el Perú ya tiene obligaciones duras, por cierto, y que tienen impacto, de las que asumimos del TLC con los Estados Unidos. Y aquí, para remitirnos a algunos temas, el capítulo de propiedad intelectual, como ya ha mencionado Judith, es uno de los más sensibles. ¿Cuáles son los temas sensibles de propiedad intelectual? Algunos se han mencionado, no vale la pena entrar al detalle fino, técnico, que hemos discutido largamente esta mañana en esta sala y en estos días con los compañeros de las organizaciones de pacientes, las organizaciones nacionales e internacionales. Un estudio realizado por los amigos de la Alianza LAC Global por el Acceso a Medicamentos presentes en estos días aquí en Lima, han calculado solamente una pequeña parte de la propuesta norteamericana, es decir, no es todo, una pequeña parte de la propuesta norteamericana, 3 de las muchas medidas que Estados Unidos nos está pidiendo. Para el mercado peruano, es decir, para los que estamos aquí sentados, ¿qué significa? Si aceptaron solamente estas 3 medidas, implicaría que cada año el Estado peruano tendría que gastar $90 millones adicionales. $90 millones adicionales que tienen un impacto directo en la gente, más de 1 millón de gente afectada en su acceso a medicamentos. ¿Qué hacemos con eso? ¿Quién va a pagar eso? Las oportunidades de exportación que nos va a dar el TPP. Eso nos vienen diciendo hace mucho tiempo cuando promueven los TLCs, y yo hasta ahora no he visto que haya un trasvase en términos de inversión en acceso a medicamentos a punta de las ganancias que los tratados de libre comercio nos están generando. De hecho, han bajado las exportaciones, hay una crisis internacional muy significativa. Entonces, a ver quién me explica esa matemática. El impacto del acceso a medicamentos tiene riesgos adicionales y estamos insistiendo con este tema complementario, que si bien no hemos calculado qué impacto concreto, monetario y vigente va a tener, sí creemos que tenemos que alertar hacia dónde camina. Y hay una agresiva posición, un importantísimo interés de buscar limitar la competencia, es decir, limitar la posibilidad de que en competencia bajen los precios de los medicamentos biológicos. Y ustedes saben qué son los medicamentos biológicos. Aquí todos tenemos que ser especialistas de la noche a la mañana, y esa es la dificultad, y ese es el truco de estas negociaciones. Nos hablan en difícil para que tengan que explicarnos las cosas en difícil y que la gente lo entienda. Pero nuestro reto es hablar desde lo que somos, de lo que sentimos y de lo que necesitamos. Los tratamientos con medicamentos biológicos son hoy la punta de lanza de la medicina y del valor terapéutico para curar muchas enfermedades centrales y además propias de la modernidad como el cáncer. Son los tratamientos hoy más caros y van a seguir siendo más caros. Y a pesar de ello, se está buscando restringir la competencia para mantener esos precios o de hecho elevarlos. Creo que no hay palabras, para mí eso simplemente no es humano y creo que hay que evitarlo, y eso está en riesgo en esta negociación, y es muy importante insistir con que eso no se negocia. Eso no se negocia, ahí no hay argumento técnico ni empresarial ni corporativo. Las respuestas son humanas, efectivamente. Hay otros temas que preocupan el capítulo de propiedad intelectual, y aquí hay que decir una cosa importante y hacer una referencia a la posición que viene teniendo el gobierno peruano. En el 2011 hubo una negociación aquí en Lima y la acción de la sociedad civil nos llevó a insistirle al gobierno a respondernos. Y el ministro Silva, en esa época todavía ministro hoy, dijo públicamente que en el capítulo de propiedad intelectual no cedería ni un centímetro, es decir, que no aceptaría nada más de lo que ya hemos asumido y que hoy es ley nacional en el TLC con Estados Unidos en bilateral. En el 2005, si no me equivoco,
2006, recordemos que la ministra de Salud dijo que había líneas rojas no negociables. Se cerró el nivel técnico en la negociación y se llevó al nivel de discusión política. ¿Y qué fue lo que hizo Toledo? ¿Ustedes recordarán cuál es la frase de Toledo con el TLC? El sí o sí. Sí o sí el TLC. Al final de la negociación llegó a la mesa caliente a la decisión política los espárragos, la exportación de espárrago peruano versus estos temas de propiedad intelectual. ¿Y por qué optó el gobierno peruano? Por los espárragos, por supuesto, ¿no se acuerdan? Esa decisión política es una decisión política que tenemos que evitar ahora. Si Estados Unidos va a condicionar el cierre de la negociación del TPP a aceptar nuevos estándares a costa de la salud de los peruanos, esto no es aceptable. Y es muy importante que seamos firmes en eso. ¿Qué esperamos en esta ronda? Estamos definiendo y estamos movilizando esta campaña de no negociable en varios temas. Y podríamos hablar de muchos temas adicionales, pero el tiempo es corto. No es posible que aceptemos nuevos compromisos de propiedad intelectual porque amenazan la salud de los peruanos y peruanas. Pero la salud de los peruanos y peruanas no solamente tiene un problema con la propiedad intelectual. El capítulo de inversiones de los TLCs constituye el gran candado a los derechos de las corporaciones por encima de la justicia nacional, de los derechos fundamentales, de los derechos de las personas. No nos basta que el ministro se comprometa públicamente a decir que no va a ceder nada de propiedad intelectual si es que el ministro y el presidente no tienen un compromiso de revisar, cambiar, excluir mecanismos en los capítulos de inversiones que hoy están permitiendo a los inversionistas eludir la justicia nacional. Y acá tenemos compañeros del Oroy, tenemos compañeros que han vivido el problema de salud ambiental que tiene el Oroy, que han vivido con mucho malestar y furia cada vez que los gobiernos peruanos le ampliaban el plan de educación medioambiental y le perdonaban las obligaciones con la salud ambiental que tenía la empresa. Fueron varias ampliaciones, hasta que finalmente el gobierno de Alan García, que no hubiese sido un gobierno particularmente de izquierda, ni mucho menos, decidió zanjar el problema y definir que no se daban mayores ampliaciones y actuar en el asunto. Una empresa con una pésima fama internacional, con un pésimo desempeño nacional, que había sido más excluido de sus pares mineros en el Perú, decide y aprovecha las reglas que el capítulo de inversiones del TLC de los Estados Unidos le permite para demandar al Estado peruano 800 millones de dólares. Hoy, esa empresa que ha impactado, afectado, no ha pagado, no ha arreglado, además no demanda 800 millones. A ver, chanchita, ¿quién pone? ¿Quién va a pagar? Y vamos a reírnos y recordar un rol muy importante que tenía José de Chávez en ese tema hace unos años, y cuando se negociaba esto, junto con Javier Descanseco, además en el Congreso, alertábamos porque no iba a demandarnos si hacíamos ese capítulo. Y nos decían que no, ¿te acuerdas, José? Y en determinado momento el ministro Eduardo Ferrero nos dijo que de ninguna manera iba a poder usar el capítulo de inversiones porque había un capítulo ambiental que nos iba a proteger, que el ambiente estaba protegido porque había un capítulo ambiental. Pues esos capítulos ambientales no terminan y no logran proteger verdaderamente el ambiente sobre los derechos que se le dan a los inversionistas. Entonces, una posición por la salud no solamente implica ponerle límites a la propiedad intelectual, sino revisar y no aceptar mecanismos como el mecanismo inversionista de Estado, que permite que nos lleven a la demanda, y hacer discusiones muy concretas de cara a la salud pública, a la salud ambiental, entre otras regulaciones que el Estado requiere mantener. Tenemos una inmensa preocupación por cómo se está comportando el gobierno peruano en este tema. Sabemos, y como ha pasado en otros TLCs, que el tema lo lidera MINCETUR, que MINCETUR define, pero está definiendo sobre otros sectores. ¿Dónde está el Ministerio de Trabajo hablando de los derechos laborales y los problemas de empleo? ¿Dónde está el Ministerio de Salud vigilando que el Ministerio de Comercio cuide sus intereses? ¿Dónde está el Ministerio del Ambiente firme en una negociación pública, no solo en el capítulo ambiental, sino mirando el capítulo de inversiones? Frente al capítulo de inversiones nos lo han dicho los negociadores, no importaba que cambie el gobierno, no. La posición es exactamente la misma.
¿Qué lecciones nos deja Gobernar? El gobierno peruano se va a meter en un modelo de capítulo de inversiones idéntico al que hemos firmado y que nos ha metido en este problema. ¿Quién va a pagar los 800 millones de dólares? ¿Los mismos pacientes que no accederán a medicamentos? Estos son temas que no son negociables y por eso desde la sociedad civil estamos llamando a esta acción pública, invitándolos a ustedes e invitando a los ciudadanos, a nuestros representantes, y por eso es un placer compartir mesa con Verónica Mendoza, congresista de la República, porque creemos que ese es un tema que no puede pasar y no se puede negociar. Gracias. Muy buenas noches, amigas, amigos. Muchas gracias a los organizadores y promotores de esta campaña tan importante por esta invitación y por la oportunidad de compartir con ustedes algunas impresiones sobre este tema tan importante. Quiero empezar diciendo que antes que nosotros aquí, entiendo que en estos mismos espacios han habido una serie de debates, intercambios con expertos, activistas, médicos, trabajadores, ciudadanos, peruanos, pero también norteamericanos, uruguayos y un largo etcétera, que nos han mostrado cómo es que cuando se trata de defender nuestros derechos no hay fronteras entre los pueblos, no hacen falta tratados tampoco ni acuerdos para que los ciudadanos podamos, para que los ciudadanos del mundo podamos unirnos y articularnos en torno a estos problemas. Hacen falta, sí, acuerdos para promover el comercio exterior con adecuados mecanismos de promoción de inversiones, apertura de mercados internacionales, pero también y sobre todo con salvaguardas para que el Estado pueda proteger los derechos de los ciudadanos, sobre todo si se trata de derechos fundamentales como es el caso del tema que nos ocupa el día de hoy. Y estamos aquí, como os he dicho, para evaluar los alcances de un tratado entre 11 países de la región Asia-Pacífico, donde están en juego, también se ha explicado ya, diversas materias, pero está en juego sobre todo, muy bien explicado Alejandra, la definición de nuevos estándares internacionales para el comercio, la definición de nuevas reglas del juego. Y lo que más nos preocupa en esta oportunidad son las reglas del juego en materia de propiedad intelectual y en materia de solución de controversias. Ya se ha debatido aquí a lo largo del día, ya nos han explicado algo de esto quienes me han precedido, sobre las implicancias y los riesgos que conllevaría este tratado si es que el Estado peruano no adopta una posición negociadora firme y a la altura de las circunstancias. Y nos preocupa particularmente el tema de acceso a medicamentos, por este tema de nuevos mecanismos de propiedad intelectual que terminarían pues fortaleciendo monopolios y por consiguiente encareciendo los precios de los medicamentos, pero también este tema de este mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado que podría exponer al Estado peruano a ser demandado por alguna transnacional farmacéutica, si es que el Estado peruano decidiese proteger los derechos de los ciudadanos, como ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de la transnacional farmacéutica Eli Lilly, que ha demandado al Estado canadiense por $100 millones por no otorgarle una patente que no consideraba correcta, o como ha ocurrido en el caso uruguayo, donde una tabacalera ha demandado al Estado uruguayo por $2.000 millones porque el Estado uruguayo decidió proteger a sus ciudadanos de la posibilidad de cáncer de pulmón, regulando el tema del etiquetado en los paquetes. Y por proteger los derechos de sus ciudadanos se expone a pagar $2.000 millones, que terminarían pagando los ciudadanos. También nos preocupa el tema de los derechos de autor, porque se estarían definiendo con este tratado nuevas reglas que podrían poner en riesgo la libre expresión, la privacidad, nuestra capacidad de innovar, nuestra capacidad de crear modelos de negocio por Internet, por ejemplo, y ya se ha dicho y se ha explicado muy bien aquí, está en juego también la capacidad reguladora del Estado en materia ambiental, por ejemplo, y el caso de Herrera es bastante ilustrativo. Y el día de hoy, no sé si ustedes han visto, han salido algunos a decirnos a través de los medios que quienes estamos planteando este tipo de preocupaciones somos pues enemigos del libre comercio, enemigos del desarrollo. Otra vez esa frasecita estigmatizadora. Yo creo que es importante que en este tipo
tipo de temas, dejemos de lado esta lógica de polarización, esta lógica de estigmatización y de descalificar al otro de manera permanente, porque aquí es evidente que nadie se opone al comercio, nadie se opone a la globalización, son cosas que se dan incluso de manera natural. El tema es cómo se hace, el tema es cómo se da la inserción del Perú en la globalización. Y la pregunta es si se puede hacer con un criterio de equidad. Ese creo que es uno de los temas de fondo. ¿Qué tipo de globalización queremos? ¿Cómo queremos que el Perú se inserte en esta? ¿Se puede hacer con horizontalidad, con solidaridad, con dignidad, con equidad? ¿Se puede hacer respetando derechos humanos? Yo creo que sí. Todo depende de la capacidad negociadora y sobre todo de la voluntad política de los gobiernos y por supuesto de la capacidad de movilización de sus ciudadanos, porque sería importante empezar a romper con algunas lógicas. No sé si ustedes escucharon hace unas semanas, el secretario de Estado norteamericano John Kerry volvió a referirse a Sudamérica, al Perú, entre ellos, como el patio trasero de Estados Unidos. Otra vez, esa vieja lógica con la que debiéramos romper, en la que un país amparado en su poderío económico, en su poderío político, pretende imponer a otros determinadas exigencias y definir estándares, evitando que se negocie de manera multilateral. Y esa es una oportunidad que se nos está presentando, negociar con otra lógica. Y podríamos, por ejemplo, como Estado, acompañar a Australia, que han cuestionado este modelo de protección de inversiones, este modelo de resolución de controversias inversionista-Estado, o por ejemplo podríamos acompañar a Nueva Zelanda, que ha propuesto incluir un artículo del GATT para resguardar la posibilidad de que el Estado pueda aplicar medidas para proteger la salud y la vida, para proteger tesoros nacionales de valor artístico, histórico, arqueológico, etc. Es decir, podríamos decidir como Estado ponernos del lado de estos otros actores y negociar en mejores condiciones. Porque lo que está aquí también en buena cuenta es el nuevo orden mundial. ¿Por qué no empezar a pensar en eso? Pero están otros temas graves detrás de esta discusión que quiero plantearles. Y el tema para mí más grave y lo más increíble es que no podamos participar de este debate los ciudadanos, que esta decisión se pretenda dar a espaldas de los ciudadanos, y es increíble que todo lo que estemos discutiendo, lo estemos discutiendo en base a textos que se han filtrado. O sea, no es que se haya publicado en un portal web o que el gobierno los haya alcanzado al Parlamento, a los medios de comunicación, son textos filtrados, y es en base a eso que estamos hoy discutiendo. Cuando los ciudadanos tenemos todo el derecho de estar informados de las motivaciones, de las decisiones de nuestros gobiernos, sobre todo cuando, reitero, están en juego derechos fundamentales como este caso. Pero también creo que está en juego el tema de la naturaleza y el rol del Estado, e incluso creo que el tema de fondo es nuestro propio sistema democrático, porque hoy, no sé si ustedes lo perciben así, pero en nuestro país la palabra Estado o la defensa de lo público se ha vuelto casi sinónimo de dictadura, ¿no? Decir Estado es invocar pues al horror, ¿no? Incluso cierto representante de cierto sector empresarial alertó en su momento del advenimiento de un supuesto Estado avallazador, dictatorial, solamente por el hecho de que desde una empresa estatal peruana se planteó la posibilidad, la eventualidad de adquirir los activos de otra empresa privada de capitales extranjeros. Pero nosotros nos preguntamos, sin Estado, ¿quién garantiza los derechos de los ciudadanos? Un Estado que pueda decirle a una empresa irresponsable en materia ambiental que cumpla con sus obligaciones, o que pueda establecer algunas restricciones en materia de publicidad de una marca para proteger
como habíamos comentado, sus ciudadanos del cáncer al pulmón, nada más que eso. Un Estado que pueda proteger los derechos laborales de sus ciudadanos, porque el fin supremo del Estado es pues la persona. Pero creo que también hay otro tema de fondo detrás de esta discusión en torno al TPP, y es incluso el propio sistema de control democrático, o en el caso peruano más bien la falta de control democrático sobre un problema que es público. Y como lo dijo Alejandra, el argumento es pues que este sería un tema estrictamente económico y técnico, y la falta de control político implica falta de transparencia, falta de canales institucionales de comunicación con la ciudadanía, falta de rendición de cuentas, en este caso sobre el avance y el cierre de las negociaciones. Tenemos varios ejemplos de problemas públicos que se han definido recientemente considerándose como estrictamente económicos y técnicos y que no han sido informados a la población ni siquiera una vez tomada la decisión. El tema de la renovación del contrato con Telefónica, por ejemplo, se nos dijo que iba a haber una nueva licitación pública, transparente, pero finalmente se optó por una prórroga, una renovación a la misma empresa de manera cerrada y sin ningún tipo de transparencia. Lo propio con el Gasoducto del Sur y un largo etcétera de temas públicos que han sido tratados con secretismo y sin transparencia hacia los ciudadanos. Y ahora este tema de TPP. Y quiero terminar con esta reflexión de que en realidad este discurso de la neutralidad económica más bien se está utilizando para disimular un proyecto de hegemonía geopolítica y económica de parte de países como Estados Unidos, en los que y nosotros nos estamos limitando lamentablemente a hacer eco de esto. Cada vez existe más consenso en nuestro país alrededor de este discurso de deificación de la tecnocracia, de esta supuesta neutralidad de lo económico y lo técnico, que en buena cuenta revierte más bien en el recorte de nuestra democracia, el recorte, por ejemplo, de la capacidad del Congreso, que es por excelencia el encargado del control político, de poder involucrarse en estos temas. En el Congreso de la República les tengo que decir con mucha vergüenza que este tema no ha sido tratado en absoluto y ha sido a raíz de la exigencia de la sociedad civil, REPG y otros, que por fin hemos logrado el compromiso de los otros colegas para, por ejemplo, exigir la presencia del Ministerio de Salud en el Congreso para que explique cómo es que está evaluando los riesgos que implicaría este TPP en materia de acceso a medicamentos. Y esto nos plantearemos lo propio convocando al Ministro de Comercio Exterior y así sucesivamente. Esperamos para eso contar también con el apoyo de la ciudadanía que pueda hacer eco de la necesidad de debatir este tema de manera pública y transparente, porque reitero, están en juego temas tan importantes como derechos fundamentales y la capacidad reguladora y fiscalizadora del Estado, tan importante para garantizar esos derechos.